Vaya. Entonces, acá les he compartido la presentación que les he preparado y en la última de las diapositivas les voy a mostrar la bibliografía para que ustedes vayan a consultar. Luego, cuando ya haya pasado su segundo examen parcial, que ya tienen que irse preocupando por el tercer examen, y por la parte de la discusión también, ni modo, así es la vida de estudiante. Pero bien, vaya. Ahora vamos a comenzar con una serie de temas que ya va respecto a la parte de biomoléculas. Entonces vamos a iniciar con la parte de la clase 24, ya casi que finalizamos, y es la parte de carbohidratos. Carbohidratos. Entonces, cuando nos hablan de carbohidratos, pues es una serie de sustancias con características estructurales similares, pero que por ahí pueden diferir un poco en cuanto a sus propiedades físicas, que presenta cada uno de ellos. Por ejemplo, por ahí podemos mencionar el caso de la sacarosa, el caso de la celulosa, el caso del almidón, que tal y como ustedes sabrán, o sea, físicamente son completamente diferentes, e igualmente de manera sensorial son diferentes, el sabor es diferente para cada uno de ellos, pero que desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista químico, de sus propiedades que presentan, son bastante similares. Entonces, a todos ellos nosotros les vamos a llamar carbohidratos. Vamos a ver el contenido que vamos a estar desarrollando este día. Primero hablamos de la clasificación de los carbohidratos, dependiendo de las unidades de las cuales se encuentre formado, también dependiendo de de los grupos funcionales de los cuales se encuentre formado, de la cantidad de carbonos que se encuentre formado. Entonces, dependiendo de todo ello, se pueden ir clasificando de una o de otra manera. Vamos a hablar un poquito, meramente de manera muy superficial, la parte de la quiralidad, la parte de la estereoisomería, el centro de quiralidad, las predicciones de Fischer, la notación D y L. Por ahí se le va a colocar algunas aldosas y cetosas, que dentro de ellas pues hay que reconocer aquellas que vamos a estar utilizando muy a menudo de aquí en adelante. Tenemos las proyecciones de Howard, ver cómo es que se están ciclando lo que son estos carbohidratos, y tenemos la formación de glicósidos, los disacáridos, algunos de los disacáridos relevantes, de los que más vamos a estar estudiando, y la parte de los polisacáridos. Entonces, esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos 50 minutos que tenemos para la clasecita. Comenzamos con la estructura de los carbohidratos. Entonces, como les mencionaba, hay características que estos presentan en común, o sea, características que vamos a ver en todas estas estructuras. Algunos grupos funcionales, así como cuando ustedes veían ácidos carboxílicos, que les mencionaba, tenemos el grupo carboxilo, cuando ustedes estudiaban la parte de los alquenos que tenían los dobles enlaces. Entonces, hay algo representativo acá también. Grupos funcionales representativos que nosotros vamos a identificar. Grupo carbonilo, como el que tenemos en la parte de acá. Acá tenemos un grupo carbonilo. Pero este grupo carbonilo, si ustedes identifican, es de un aldehído. Entonces podemos tener grupos carbonilo provenientes de aldehído o grupos carbonilo provenientes de cetonas. Ya les vamos a ver la división entre uno y otro, pero hay que reconocer que nosotros vamos a tener estos grupos funcionales. También vamos a tener cadenas hidrocarbonadas, que aunque ustedes acá solo lo miran con palitos que vienen y se cruzan uno respecto al otro, ahora ustedes ya reconocen que en la intercepción de estas líneas yo encuentro carbono. Entonces tenemos cadenas hidrocarbonadas, algunos de 3, algunos de 4, de 5, de 6 átomos de carbono,
es lo que vamos a tener. Si se fija acá, tenemos un carbohidrato de 6 átomos de carbono. ¿Qué es lo que más vamos a encontrar por acá? Estructuralmente vamos a encontrar grupos hidroxilo. Si usted se fija, tenemos acá en cada uno de los carbonos grupos hidroxilo. Tenemos acá y en el carbono 6 también tenemos otro grupo hidroxilo. Entonces, por eso es que la literatura le dice a los carbohidratos se pueden considerar como polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Cuando usted identifica allí el prefijo poli, quiere decir mucho, ¿verdad? Poli, hidroxi, que eso es el grupo OH que nosotros tenemos en la parte de acá, en cada uno de esos carbonos. Y luego aldehído, que si tenemos el grupo carbonilo proveniente de aldehído, o polihidroxicetonas, si tenemos el grupo carbonilo proveniente de una cetona. Entonces esas van a ser las características estructurales. Lo que nosotros tenemos acá es un monosacárido, es decir, tenemos una unidad únicamente acá, monosacárido. Bueno, y entonces estos monosacáridos, como el ejemplo que les he colocado acá, sí que si reconocemos para este caso es la glucosa es muy importante que por ahí lo vayamos visualizando, cómo es que se encuentran distribuidos estos grupos hidroxilos. Si usted se fija, el grupo hidroxilo, el carbono 2, carbono 4 y carbono 5 van hacia la derecha. Y para el carbono 3 que va hacia la izquierda. Entonces son características. Para este caso tenemos como nuestro ejemplo a la glucosa. Esto es algo que se le llama, o esta representación que teníamos inicialmente, es algo a lo que le llamamos estructura de Fischer. El caso de los carbohidratos, de los monosacáridos, estos pueden experimentar una ciclación. Por ahí puede experimentar lo que es una ciclación en la cual vamos a estar formando este anillito que tenemos en la parte de acá. Bueno, en ocasiones y dependiendo del carbohidrato, nosotros vamos a tener la formación de anillo de 5 átomos o de 6 átomos. Para el caso de la glucosa en específico, el anillito que se nos va a estar formando acá por cuestiones de estabilidad y de todo ello es el anillito de 6 átomos. Si identificamos, tenemos en este anillito 5 átomos de carbono, lo tenemos por acá, y un átomo de oxígeno. Entonces lo podemos tener, lo podemos identificar en el caso de los libros, en manera de una estructura de Fischer, en manera de una estructura de Howard o en una conformación de silla, que en realidad la conformación de silla, que es lo que tenemos en la parte de acá, representado acá, es la forma más estable en la cual los carbohidratos pueden adoptar de manera estructural. Entonces esta de acá es la conformación como que más estable, pero igualmente en un determinado momento lo podemos tener representado de esta manera o lo podemos tener representado de esta manera. Para este caso, las tres estructuras me están representando a la glucosa. Ahora, tenemos acá la clasificación de los carbohidratos. Esta clasificación viene de carbohidratos simples y carbohidratos complejos, carbohidratos simples y carbohidratos unidad, monosacárido. Voy a tener una unidad. Dígame, Ismael. Buenos días, licenciada. ¿Cree que podría hacernos el favor de repetirnos la clasificación? Es que fíjese que cuando comenzó a hablar como que hubo un error en el audio y desafortunadamente no pudimos escuchar lo que nos estaba comentando.
Ah, vaya, vaya, no hay problema, así como por ratitos este internet está medio loco. Pero bien, les decía que esta clasificación de carbohidratos es referente a las unidades de monosacáridos que se puede tener en un carbohidrato. Unidades de monosacáridos que podemos llegar a tener en un carbohidrato. En ese caso nos van a estar hablando de carbohidratos simples y nos están hablando de carbohidratos complejos. ¿Simples cuándo? Simples cuando únicamente tengamos monosacáridos, como por ejemplo la glucosa que hemos venido mencionando y la que tomamos como ejemplo inicialmente. Y podemos tener los carbohidratos complejos, que tal como su nombre lo dice, acá ya vamos a encontrar más de una unidad de monosacáridos. O sea, cuando ya tengamos más de una unidad, ya vamos a estar mencionando, vamos a estar hablando de carbohidratos complejos. Para este sentido, en el caso de los carbohidratos complejos, lo dividen en oligosacáridos y en el caso de los oligosacáridos hacen referencia a cuando tenemos unión, por ejemplo, de dos monosacáridos o de tres monosacáridos, de 4 monosacáridos, o sea, ya vamos a tener la unión de monosacáridos, pero todavía esas cadenas van a ser algo cortitas. Oligo dice unidades de monosacáridos unidas, pero todavía van a ser relativamente cortas. En el caso, bueno, también tenemos a los polisacáridos. Polisacáridos, cuando ya tenemos largas cadenas de monosacáridos que se han ido uniendo. Por ejemplo, dentro de los oligosacáridos, les había colocado por acá, teníamos a la maltosa. Acá les había colocado la estructura de la maltosa. Entonces, si nosotros identificamos esta de acá, es una unidad de monosacárido. Y esta de acá también es una unidad de un monosacárido. Entonces, tenemos la unión de estos dos monosacáridos y entonces nosotros podemos hablar de oligosacáridos o también más específicamente disacáridos. Quiero ver, yo creo que se me fue se quedó. Ya se lo vamos a revisar por acá y se los voy a volver a compartir. Acá, ahora sí. Nuevamente lo tenemos. Entonces, ahí esa clasificación dependiendo de las unidades que nosotros podamos llegar a tener en nuestro carbohidrato. Ahora, acá igual les colocaba la tablita, bueno, vamos a ir a repasar un poquito. Casi que toda esta información es de Carey, para que únicamente tengan un librito donde puedan estudiar, salvo algunas cuestiones bien específicas que se ha rescatado de otros documentos. Entonces, Carey nos da esa tablita que tenemos en la parte de acá. En el caso de los monosacáridos, ya sabemos que es una sola unidad. Entonces, tenemos una sola unidad. Pero estos monosacáridos también podemos tener de diferentes clases o diferente clasificación, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengamos, que para esta tablita nos colocaban el monosacárido de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8 átomos de carbono. Y dependiendo del grupo funcional, nosotros vamos a tener aldosas o vamos a tener cetosas. Entonces, cetosa viene del grupito que tenemos en la parte de acá. Por ejemplo, si usted identifica este grupito carbonilo, proviene de una cetona. Ya sabemos que en el caso de las cetonas tenemos el grupo carbonilo que se los encierra en la parte de acá y que ese carbono del grupo carbo
específico está unido a un carbono que les he cerrado aquí. Entonces yo les digo que esta sustancia es una cetosa unido a un carbono que es el que tenemos acá. Entonces cuando yo identifico grupo carbonilo unido a hidrógeno y unido a un carbono, yo sé que estoy hablando de una aldosa para estos casos. Dígame, Blanca. Buenos días, ingeniera. Mire, fíjese que se le trabó como por 2 minutos, pero no se le escuchó nada. Bye. Mire, vamos a ver si cambiándolo con mi tacto sale mejor esta cuestión. Bueno, lo vamos a volver a repetir por ahí. Solo déjenme ver que me lo conecte. Qué mal este interfeo. Entonces, les decía aquí, ya sabemos monosacáridos. Y los monosacáridos, pues igualmente tienen diferentes, digamos que los podríamos clasificar dependiendo del grupo funcional que nosotros tengamos dentro de su estructura. Entonces, por ejemplo, acá les hablaba, podemos tener aldosas y podemos tener cetosas. Entonces, primer punto para su identificación, ver que si es un carbohidrato. Y ya mencionábamos todas las características que tiene que tener un carbohidrato de manera estructural. ¿Cómo sé yo si es una aldosa? Por ejemplo, tengo que dirigir al grupo carbonilo. El grupo carbonilo es este que tenemos en la parte de acá. Carbono, doble enlace, oxígeno. Si ese grupo carbonilo está unido a un hidrógeno y está unido a un carbono, entonces esto de acá proviene de un aldehído. Entonces, si tengo un carbohidrato y el grupo funcional proviene de un aldehído, es una aldosa. Si, por ejemplo, acá, en la otra estructura que les he colocado, tiene el grupo carbonilo y ese grupo carbonilo está unido a uno y a 2 átomos de carbono, como en este caso, entonces ese carbohidrato, el que tenemos allí, es una cetosa. Entonces podemos tener aldosas y cetosas. También podemos llegar a tomar en consideración cuántos átomos de carbono tiene la estructura. Por ejemplo, si usted se fija acá, dice, si su carbohidrato tiene 4 átomos de carbono y tiene un grupo de aldehído, es una aldotetrosa. Ahora, si tengo en mi carbohidrato 5 átomos de carbono y un grupo aldehído, yo tengo una aldopentosa. Si se tiene 6 átomos de carbono, como el caso que teníamos acá, 6 átomos de carbono y grupo aldehído, tenemos una aldohexosa. Entonces, si usted se fija, estamos relacionando prefijos numéricos con el grupo funcional que tenemos. Entonces, si por ejemplo se le coloca, quiero ver, Ismael, dígame Ismael. Tenía una duda, licenciada. ¿El número de carbonos sería incluyendo también en el grupo funcional de la estructura del carbohidrato o lo excluiríamos? Se incluye, se incluye. Toda su cadena hidrocarbonada la está incluyendo. Correcto. Vaya, por ejemplo, esta de acá, tenemos que su cadena hidrocarbonada es todito esto que tenemos acá. Ese es como su esqueletito de carbón. 1, 2, 3, 4, 5. Mi estructura de carbohidrato tiene 5 átomos de carbono y tiene un grupo proveniente de una cetona. Entonces sería una si va de 5, sería una cetopentosa. Entonces cae en la parte de acá. Sí, se incluye todo, hasta el que tiene el grupo funcional del carbonilo, ya sea proveniente de aldehído o ya sea proveniente de una cetona. Entonces, ahí lo teníamos.
No sé si con lo que le acabo de mencionar logré solventar la duda que tenía Ismael. Claro que sí, súper bien, licenciada. Vaya, ahí está. Pasamos acá y acá se ha agrupado los diferentes monosacáridos dependiendo de los átomos de carbono que se tengan. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el de 3 carbonos, el gliceraldehído, tenemos 2 de 4 átomos de carbono, que es la eritrosa, la treosa, y aquí no hay para dónde, miren, acá sí o sí hay que memorizarse porque no hay de otra, hay que memorizarse las estructuras, por lo menos de aquellos carbohidratos como que más representativos. Y dentro del más representativo que podemos tener ahí es el caso de la glucosa. Por acá tenemos la glucosa que forma parte, por ejemplo, de algunos polisacáridos que vamos a mencionar un poco más adelante. Pero sí hay como que irse relacionando con ella. Perdón, la glucosa es esta de acá. Glucosa. Entonces, esta es la serie de carbohidratos que vamos teniendo. Si usted se fija, por ejemplo, estos de 6 átomos de carbono, todos, en cada uno de los carbonos que forma parte de su monosacárido, hay grupos hidroxilo y hay grupos hidrógeno. Entonces, todos se encuentran unidos, grupo hidroxilo, grupo hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? La orientación de esos grupos hidroxilo y la orientación de esos hidrógenos que tenemos allí. Entonces, hay que ver, por ejemplo, para la glucosa, ya habíamos mencionado carbono 2, carbono 4 y carbono 5. Grupo hidroxilo va hacia la derecha y únicamente en el carbono número 3 el grupo hidroxilo va hacia la izquierda. O sea, cada uno de estos son estereoisómeros. Por ejemplo, estos que tenemos acá. Siempre tenemos en cada uno de los carbonos los mismos grupitos funcionales, pero lo único que va variando de uno a otro es la parte de la orientación. Entonces, ahí sí o sí hay que memorizarlo. Y quiero ver de esta serie que tenemos acá, esta que tenemos acá igual es bastante importante. En el caso de la fructosa la vamos a encontrar muy a menudo por ahí. Y aquí les decía el caso de la glucosa y quiero ver el caso de la galactosa, también la vamos a encontrar muy a menudo por ahí. Bueno, casi que todos los encontramos de manera en la naturaleza, pero hay unos que, por ejemplo, ahí es como que son un poquito más sobresalientes, o sea, no menos o más importante, pero sí lo vamos a encontrar muy a menudo. Y para esto sí hay que memorizarse las estructuras de cada uno de ellos. Vale. Y como les decía, los carbohidratos que, por ejemplo, teníamos allí, o la serie de carbohidratos que nosotros teníamos, son básicamente estereoisómeros, o sea, son isómeros en los cuales tiene la misma fórmula molecular. Creo que voy a regresar un poquito. Tiene la misma fórmula molecular, por ejemplo, esta serie de que tenemos 6 átomos de carbono, tiene la misma fórmula molecular. En cada uno de los mismos números de carbonos tenemos los mismos grupos funcionales que se encuentran unidos, pero lo único que va diferenciando a uno de otro es la orientación en la cual tenemos cada uno de esos grupos hidroxilo y de esos hidrógenos que forman parte de estos carbohidratos o de estos monosacáridos. Entonces, cuando hablamos de estereoisómeros, a eso vamos a estar haciendo referencia. O sea, estructuras en las cuales lo único que va a cambiar son la orientación de los grupos funcionales o de los grupitos que podamos encontrar que forman parte de la estructura. Y el caso de la estereoquímica, que no es más que el estudio de eso que les había mencionado, o sea, básicamente es el estudio pero en 3 dimensiones. O sea, la parte de una molécula de manera estructural, cómo es que se encuentra formada y hacia dónde va cada uno de estos grupitos. Por ejemplo, lo que tenemos acá, miren, les había colocado para que hagamos la comparación estas dos estructuras que tenemos acá.
Estos son estereoisómeros. ¿Por qué son estereoisómeros? Porque aunque cada uno de los cloros o cada uno de los carbonos que tenemos acá y que tenemos acá se encuentra unido a un cloro y a un hidrógeno, pero por ejemplo el de aquí abajito lo tenemos en una conformación, ¿sí? En el que cada uno de esos cloros van hacia el mismo lado y en la parte de aquí arriba tenemos uno en conformación trans, o sea, van hacia lados o hacia direcciones diferentes. Entonces, cuando les hablan de estereoisómeros, a eso es lo que le hacen referencia, meramente al hecho de poder identificar hacia dónde, cómo es que se va la distribución de esos grupos, o sea, cómo está esa distribución. Únicamente tenemos esa variación de la dirección de los grupos, de los grupitos que se encuentran unidos, para este caso, a los carbonos. También hablamos de algo que se llama quiralidad. Y entonces, por ejemplo, por acá, en los libros, les aparece una imagen como esta que tenemos en la parte de aquí. Entonces me dice que un compuesto va a ser quiral cuando sus dos formas de imagen especular son no superponibles. En realidad esto como que se enseña mejor en la manera de ¿cómo se llama? De unas estructuras que se pueden diseñar y manejar por ahí para poder identificar lo que son esas direcciones, pero bueno, no tenemos esto, entonces meramente con imágenes tratando que de alguna manera podamos identificar ese tipo de características. Bueno, entonces aquí les decía, una molécula va a ser quiral. Por ejemplo, aquí usted tiene las dos manitas, y entonces si las ponemos una delante de otra, o sea, una delante de otra, como tenemos en esta imagen, podemos ver que simula ser como que un espejito que tenemos acá. Es como que reflejo una manita de la otra manita. O sea, la mano derecha de la mano izquierda simula ser lo que es reflejo una de la otra. Pero cuando, por ejemplo, una de las manos, por ejemplo, si nos quedamos con la mano derecha, la giramos 180 grados, y tratamos de colocarla o superponerla, o sea, colocarla sobre la otra manita, esto no va a coincidir. Entonces, cuando las moléculas precisamente tengan esas características, vamos a estar hablando precisamente de quiralidad. Y aquí teníamos para el caso de Carey, nos presentaba estas dos moléculas. Este de acá, esta bolita color gris les representa un carbono que está unido a un hidrógeno, que está unido a un cloro, que está unido a un bromo y que está unido a un flúor. Y en la parte de aquí tenemos esta estructura que igualmente, ¿verdad? El carbono se encuentra unido a cloro, a bromo, a flúor y a hidrógeno. Entonces, nosotros pudiésemos en un momento determinado decir, esas estructuras son completamente iguales, porque si yo identifico, pues en realidad son como que la imagen una de otra. Entonces acá esto me simula un espejito y esta estructura, la de B que nos han colocado pues en la parte de acá, podemos identificar que es como la imagen de esta otra de aquí. Pero ¿qué sucede? Sucede que si nosotros tomamos acá esta estructura de aquí, que es lo mismo que le han colocado en la parte de aquí abajo, han traído esa estructura, la han colocado aquí y nos dice el libro, si usted lo gira 180 grados, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que nos va a quedar esta estructura que tenemos acá. O sea, siempre es el mismo compuesto, pero la hemos girado 180 grados. Entonces, cuando hacemos ese giro y luego tratamos de superponerla a la estructura A que teníamos en la parte de acá, ¿será que nos va a quedar cada uno de esos grupitos funcionales?
bueno, cada uno de esos grupitos que se encuentran unidos al carbono hacia la misma dirección, como que yo la giro, tomo B. Vaya, aquí teníamos A y teníamos B. Tomé B, que es lo que tenemos representado en la parte de acá, tomé B, la giré 180 grados y tengo esta estructura de acá. Ahora, esa estructura yo la traigo y la trato de colocar sobre la estructura A. Entonces, cuando vengo y la trato de colocar esta de acá sobre esta de acá, hay que preguntarnos, ¿será que los grupitos quedan en la misma dirección? Entonces yo puedo identificar que si me traigo esta de acá y la trato de colocar sobre esta de acá, no quedan en la misma dirección los grupos. Por ejemplo, acá el cloro va a quedar en dirección de el bromo que tengo en la parte de acá. Y el cloro que tengo en la parte de acá va a quedar en la dirección del bromo que tengo en la parte de acá. Entonces, no quedan en la misma dirección. Entonces, yo puedo decir A y B si son imágenes especulares. O sea, si son imágenes que se mira como que una sea el reflejo de la otra. Pero cuando yo lo giro 180 grados y trato de superponerla sobre A, pues no quedan hacia la misma dirección los grupos que están unidos al carbono. Entonces, cuando sucede esto, que tenemos estereoisómeros, que son imágenes especulares, y que los grupitos no van a quedar en la misma dirección cuando yo hago ese giro de 180 grados, yo le voy a colocar o yo le voy a dar el nombre de enantiómeros. Enantiómeros. Son estereoisómeros con imágenes especulares no superponibles. Estamos hablando de enantiómeros. Ahora, también tengo que identificar, aparte de ello, que los grupos que se encuentran unidos al átomo de carbono sean diferentes. O sea, acá yo podía identificar para esta molécula ejemplo que cada uno de esos grupitos son diferentes. Entonces, los 4 átomos o los 4 grupos unidos al carbono tienen que ser diferentes para yo poder analizar si tenemos un enantiómero o también tenemos algo que se llama diasterómeros. Eso va a depender de cuál sea el compuesto precisamente del que estemos hablando. Pero esos son como puntos de partida que hay que identificar. Al carbono, por ejemplo, este que tenemos en esta molécula se le conoce como centro de quiralidad. Entonces, hay que identificar eso, los centros de quiralidad, cuando ese carbono se encuentra unido a 4 grupos diferentes. Y aquí tenemos, hemos visto los enantiómeros, tenemos los diasterómeros y tenemos los epímeros. Enantiómeros, diasterómeros y epímeros son estereoisómeros. Ahora, acá nos hacen la comparación de estructuras. Por ejemplo, acá nos están dando un par de estructuras como las que tenemos en la parte de acá. Entonces, ambas son imágenes especulares en el espejo de cuando una de ellas se toma y se gira a los 180 grados, no quedan en la misma dirección los grupitos que se encuentran unidos al carbono. Entonces, cuando cumplen como que esas características o esos criterios, hablamos de enantiómeros. Ahora, los diasterómeros. El caso de los diasterómeros nos dice que son estereoisómeros que no son imágenes especulares. O sea, básicamente cumple que son estereoisómeros, que se encuentran unidos los mismos grupitos funcionales, pero cuando, por ejemplo, tomamos esta estructura de acá y la colocamos frente a esta estructura de acá,
no son imágenes especulares, o sea, no son el reflejo una de otra. Entonces, cuando son estereoisómeros, pero no son imágenes especulares, es decir, no son el reflejo una de otra, vamos a estar hablando de diasterómeros. Y en el caso de los epímeros, esto dice que únicamente van a diferir en la estereoquímica de un solo carbono. Es decir, que quiero ver únicamente la diferencia entre uno y otro es la dirección únicamente de uno de los grupos de únicamente un carbono. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la eritrosa y tenemos a la treosa. Son muy parecidos. Si nos fijamos, carbono 3, grupo hidroxilo, va hacia la derecha, y carbono 2, grupo hidroxilo, para el caso de la treosa, va hacia la izquierda, y en el caso de la eritrosa va hacia la derecha. Entonces, lo único diferente que nosotros podemos evidenciar acá es la dirección del grupo hidroxilo del carbono número 2. Entonces, la eritrosa es epímero en el carbono 2 de la treosa, o la treosa es epímero de la eritrosa en el carbono número 2. Y de esa manera podemos ir identificando cada uno de ellos, dependiendo de cuál sea el carbohidrato con el cual se esté trabajando. Vale. ¿Qué más tenemos por acá? En el caso de los carbohidratos, estos igualmente, si ustedes identificaron al inicio la serie que les estaba poniendo, lo identificaban como D. Entonces siempre podíamos ver por allí podíamos ver que antes del nombrecito llevaba lo que era una D. Por ejemplo, acá de gliceraldehído o de glucosa y así sucesivamente. Entonces, esto básicamente va a depender de la orientación del último centro de quiralidad que nosotros encontremos en la estructura. Entonces, por ejemplo, acá se comienza todo con la parte del gliceraldehído. Y entonces acá en el gliceraldehído, en la estructura de Fischer, yo me voy a centrar en el último centro de quiralidad. Recordemos que centro de quiralidad era aquel carbono que se encontraba unido a 4 grupos diferentes. Entonces, por ejemplo, acá llego aquí, veo la dirección que toma el grupo hidroxilo y para el caso acá del gliceraldehído, pues tenemos la notación D. Entonces, si nosotros identificamos posición hacia la derecha del grupo hidroxilo del último centro de quiralidad, lo vamos a colocar la letrita D. Y si, por ejemplo, acá también tenemos el gliceraldehído, pero esta vez lo tenemos hacia la izquierda, lo vamos a colocar la notación L. Entonces, L gliceraldehído, D gliceraldehído, dependiendo de la orientación de ese grupo hidroxilo. Pero es del último centro de quiralidad que yo pueda identificar en el carbohidrato. Tenemos aquí, aparte de lo anterior, también les hablaba de la proyección de Hawa. Entonces, este tipo de proyección no es más que la ciclación de los carbohidratos. Entonces, tenerlo llano de una estructura abierta, como lo teníamos en la parte de acá, por ejemplo, representada con esta estructura de Fischer, sino que el mismo carbohidrato puede experimentar este proceso de ciclación a partir de la reacción de uno de los grupos hidroxilo con el carbono del grupo carbonilo. Entonces, precisamente es una ciclación lo que tenemos en la parte de acá y se da por esa reacción
entre los dos grupos funcionales que les acabo de mencionar. Para este caso tomaron como ejemplo la eritrosa. Tenemos la eritrosa, entonces acá la teníamos en una estructura de Fischer y para pasar a una estructura de Howell, como lo tenemos en la parte de acá, vamos a hacer algo. Se acuesta la estructura, es como que tratar de formar un ciclo, pero inicialmente sin cerrarlo, ¿verdad? Tratar de formar un ciclo, ya sea de 5 o de 6 elementos, dependiendo de cuál sea el carbohidrato en específico del cual estemos hablando. Y algo que hay que tomar en consideración, que todos los grupos hidroxilo que usted encuentre en su carbohidrato hacia la derecha, en la estructura o en el ciclo que yo voy a formar van a ir hacia abajo. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos grupo hidroxilo del carbono número 2, yo lo he colocado hacia abajo. Grupo hidroxilo del carbono número 3, yo lo he colocado hacia abajo. Grupo hidroxilo del carbono número 4, que ya no es un centro de quiralidad, es el que voy a colocar en dirección de que quede lo más cercano posible al grupo carbonilo. Entonces lo colocan en la parte de acá. ¿Para qué? Para que pueda haber una reacción entre estos dos grupos funcionales. Y luego de que se lleve a cabo la reacción, pues ya tenemos la formación de nuestro carbohidrato, pero ahora de manera cíclica. En el caso de el carbono que proviene del grupo carbonilo, nosotros le vamos a conocer como carbono anomérico, Es el carbono que proviene del grupo carbonilo. Y si usted identifica acá en el carbono anomérico y proveniente del grupo carbonilo, el oxígeno se estaría convirtiendo a grupo hidroxilo, o sea, estaría desarrollándose o llevando a cabo lo que es una protonación. No se les coloca todo el mecanismo de reacción completo, pero hay que identificar esa partecita. Cuando se cicla, vamos a tener la formación de un grupo hidroxilo proveniente del oxígeno del grupo carbonilo. Este OH puede quedar hacia abajo o puede quedar hacia arriba. Por eso es que aquí le dice, le da estas dos estructuras. Esta de acá le dice más y luego le da esta otra estructura de acá. Tanto puede quedar hacia abajo como ese grupo hidroxilo que les mencionaba puede quedar hacia arriba. Si acá yo tengo una estructura con el grupo hidroxilo hacia abajo, yo voy a tener un anómero alfa. Y si yo lo tengo hacia arriba, voy a tener un anómero beta. Entonces hay que ver ahí esta característica. Tanto se le puede formar en alfa como se le puede formar en beta. Ahora, también otras cuestiones. Dígame, Ismael. Una pregunta, el oxígeno del carbonilo, ¿cómo determina uno cuándo se moverá hacia abajo o hacia arriba? Fíjense que básicamente esto es de acuerdo a, ¿cómo se llama? A estabilidad. Todo esto es de acuerdo a estabilidad. Y ya sea, ahí dependiendo de cuál sea ¿cómo se llama? Cuál sea el carbohidrato, el monosacárido de partida, en algunas ocasiones, pues se forma mayoritariamente hacia la posición de arriba o mayoritariamente hacia la posición de abajo. Es decir que, básicamente en estos procesos de ciclación lo que usted va a tener es la formación de los dos estereoisómeros, de los dos anómeros que tenemos acá. Tanto va a tener en posición alfa o orientación alfa
como también su anúmero en beta, pero uno de ellos se va a encontrar en mayor porcentaje que otro dependiendo de la estabilidad que éste tienda a presentar. Pero de que se le van a formar los dos, en la mayoría de casos se le forman los dos, solo que uno de ellos se encuentra mayoritariamente y el otro se encuentra en menor porcentaje, Ismael. Bueno, si en alguna evaluación o algo así, pues se le puede dar uno o se le puede dar el otro, o también usted también tiene que tener en consideración que los dos se le van a estar formando. Pero sí, cada carbohidrato, cada monosacárido y la ciclación de este tiene que como que sus características especiales, y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la glucosa, que vamos a tener, creo que mayoritariamente el isómero en posición beta, o sea, hacia arriba, que el de posición alfa, pero hay otros carbohidratos que, por ejemplo, sucede el caso contrario. Ya son cuestiones meramente de estabilidad, que es lo que establece, ya sea uno mayoritariamente, el otro de manera minoritaria. No sé, Ismael, si se le generaba otra duda con lo que acababa de mencionar, o estamos bien. Estamos bien, licenciado. Muchas gracias. Vaya. Entonces, bueno, acá les hablaba, podemos tener formación de anillos de 5 miembros, entonces le vamos a dar el nombre de furanosa, por ejemplo aquí, alfa, porque va hacia abajo el grupo hidroxilo del carbono anomérico, porque el último centro de quiralidad lo teníamos en una orientación hacia la derecha, eritro, que proviene en sí de la eritrosa, eritro, y furanosa por el hecho de que su anillito es de 5 átomos, 4 átomos de carbono y el del oxígeno, que es donde se lleva a cabo esa reacción que les había mencionado. Entonces, si es de 5 miembros tenemos furanosa, si es de 6 miembros tenemos piranosa. Y, por ejemplo, acá tenemos un carbohidrato de 5 miembros, el caso de la derribosa, lo mismo, ¿verdad? Tenemos la estructura de Fischer y acá hemos hecho la transformación en el cual los grupos hidroxilo que teníamos en el lado derecho de nuestra estructura de Fischer, ahora cuando ya queremos realizar la ciclación, lo colocamos hacia abajo, si es que se encuentran a la derecha, en este caso todos van hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá los tenemos hacia abajito, luego el grupo hidroxilo que va a experimentar la ciclación para este caso, acá lo están colocando la posibilidad que experimente ciclación en el carbono número 4, bueno, el grupo hidroxilo del carbono número 4, y que al final se le forme lo que es una furanosa. Entonces, acá quiero ver si nosotros identificamos en la parte de acá, cuando queremos cerrar el anillito, el CH2OH es el que le queda cerquita del grupo carbonilo, que es el que va a experimentar la reacción. Entonces, acá le dice, tiene que haber una rotación, por ejemplo, de este CH2OH hacia acá y del grupo hidroxilo del carbono número 4, acercándose al carbono del carbonilo para que se le pueda ciclar. Entonces, por acá ya realizaron esa rotación, ese leve giro que tenemos para que este grupo hidroxilo quede en posición, se pueda ciclar, y entonces acá ya tenemos la parte de la formación de los dos anómeros, anómero alfa, anómero beta, una vez desarrollada esa ciclación para formar un anillo de 5 átomos, 4 átomos de carbono y 1 de oxígeno. ¿Qué podría darse? Pero quiero ver, ¿es la misma o no es la misma? Sí es la misma, vaya. La de ribosa. Pero si usted se fija en esta parte de acá, la de ribosa también podría formar el anillito de 6 miembros. O sea, en esta parte de acá nosotros tenemos simbolizada la ciclación de la ribosa para la formación del anillito de 5 átomos de carbono. Sin embargo, en la parte de acá tenemos la ciclación y formación de
nuestra estructura con 6 átomos, 5 átomos de carbono y 1 de oxígeno. O sea, se podría dar tanto la formación de la furanosa como la formación de la piranosa. Regularmente esto va dependiendo, igual que en el otro caso, va dependiendo de la estabilización. Entonces, por lo regular, muy regular, se le suele formar los anillitos de 6 miembros. O sea, para aquellos carbohidratos que tengan esa posibilidad, de acuerdo a la estabilidad que tienda a presentar, dependiendo de cuál sea el carbohidrato en específico que estemos hablando, por lo regular se nos suele formar en mayor porcentaje aquellos anillitos con 6 átomos de carbono, claro, para los que puedan tener esa formación. Entonces, ahí tenemos representada esa segunda formación, pero en ese caso de una piranosa. Y es el mismo ejemplo. Si ustedes se fijan acá, es el mismo ejemplo. Tenemos la tenemos la ribosa en estructura de Fischer, entonces lo tenemos de manera abierta, que también en un momento determinado pues se nos puede formar. O sea, básicamente acá lo que podemos tener es un equilibrio. Entonces, un equilibrio entre una forma, entre la otra forma. Por ejemplo, acá pasamos de ribosa de forma abierta o con su cadenita abierta representada en una estructura de Fischer a la formación de una furanosa. Acá tenemos en nuestro isómero beta y acá tenemos nuestro isómero alfa, donde el grupo hidroxilo iba hacia la derecha, formación de nuestro ciclo con 4 átomos de carbono y 1 oxígeno, nuestro ciclo de 5 átomos. Aunque también aquí nos dice, también podemos pasar de la forma abierta a formar esos anillitos de 6 átomos, 5 átomos de carbono y 1 de oxígeno, tanto el anómero beta como el anómero alfa. Entonces, si nosotros identificamos, en el caso del ejemplo que hemos venido trayendo para este tipo de conformaciones, tanto lo podemos tener estructura abierta, como también se puede establecer equilibrios entre su forma de furanosa, anómero alfa, anómero beta, así como también en forma de piranosa, anómero beta, anómero alfa. Esto, así como les mencionaba, va dependiendo mucho de la estabilidad que se tiende a presentar cada una de estas conformaciones. Pero eso es para que tengamos claro que tanto se puede formar una como también podemos tener la formación de otra. Pero en realidad pues ahí lo diferente que vamos a tener es los porcentajes en los cuales se encuentre cada una de estas conformaciones. Y lo que tenemos representadas acá es de una cetosa. Entonces acá tenemos una cetosa, si usted identifica grupo carbonilo de una cetona. Entonces tenemos la ribulosa, que es el que tiene un átomo de carbono, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. La ciclación, y en este caso lo diferente que nosotros observamos es que el carbono anomérico, que es el carbono que se encuentra unido a 2 átomos de oxígeno, este átomo de oxígeno de acá y este otro átomo de oxígeno de acá, y que proviene del grupo carbonilo, ahora va a tener un CH2OH, proveniente de ese que tenemos en la parte de acá. Pues como el grupo carbonilo lo teníamos en el segundo átomo de carbono, pero igual para hacer el paso de estructura de Fischer a estructura de Howard, pues son los mismos pasos. Usted todo aquello que lo tenía hacia la derecha, ahora va hacia abajo, y lo que tenía a la izquierda va hacia arriba. El hidroxilo, que es donde se va a llevar a cabo la ciclación, pues tiene que quedar lo más cerquita posible al grupo carbonilo para que pueda experimentar la reacción y pueda ciclarse. Entonces tenemos representados tanto el anómero beta como el anómero alfa. Alfa hacia abajo, grupo hidroxilo, y beta hacia arriba,
el grupo hidroxilo. Esto, todo lo que hemos desarrollado es para los monosacáridos con notación D. Entonces, si nosotros nos fijamos, todos los ejemplos que hemos ido desarrollando es para monosacáridos con notación D. Para aquellos con notación L, tenemos, en el libro no le menciona ejemplos con notación L y la ciclación que vamos a tener, pero para los de notación L es lo inverso. Vamos a tener que los anómeros beta son los que van hacia abajo y los anómeros alfa, cuyo grupo hidroxilo del anómero, ¿cómo se llama? El grupo hidroxilo del carbono anomérico es el que va hacia arriba. Hay que tener un poquito de cuidado en eso, porque si todos los ejemplos eran con monosacáridos con notación D, ya para los otros que es lo inverso. Ahora, como les decía, no solo tenemos monosacáridos, también nosotros vamos a tener disacáridos o trisacáridos o polisacáridos. Y en este caso, por lo regular, lo que nosotros vamos a estudiar son disacáridos y polisacáridos. Entonces, ¿qué es un disacárido? Como su nombre lo dice, di viene de dos. Es decir, que van a estar unidas dos monosacáridos para formar un disacárido. Por ejemplo, acá tenemos la ilustración en la cual tenemos glucosa con otra unidad o con otro monosacárido de glucosa. Ambos reaccionan y entonces se forma un disacárido. Si nosotros identificamos en la parte de acá, pues ha habido una reacción y entonces se nos forma este disacárido que tenemos acá, que para este caso es la maltosa. Y así podemos ir viendo. Únicamente hay que identificar cuáles son los monosacáridos que nosotros tenemos en nuestro disacárido para poder decir, o tenemos uno o tenemos otro disacárido. Por ejemplo, acá tenemos la maltosa, que era la que les mostraba anteriormente. En el caso de la maltosa, bueno, tenemos dos unidades de glucosa. Entonces, acá, una unidad de glucosa cuyo grupo hidroxilo, si nosotros identificamos acá, grupo hidroxilo del anómero que teníamos o de nuestra primera unidad de glucosa, ese grupo hidroxilo está reaccionando está reaccionando con un grupo hidroxilo de la segunda unidad de glucosa. Entonces, ahí es donde tenemos precisamente la formación de la maltosa. Entonces, ahí lo tenemos, lo que es nuestro disacárido. Ahora, otra característica que nosotros podemos identificar, ¿qué tipo de enlace es el que se encuentra uniendo a este disacárido? Por ejemplo, el que tenemos en la parte de acá. Entonces, nosotros le vamos a colocar que el tipo de enlace es 1, 1, 4. ¿Por qué 1? Porque ha reaccionado el grupo hidroxilo del carbono número 1 de la primera unidad de monosacárido, reaccionó con el grupo hidroxilo del carbono número 4 de la segunda unidad de glucosa o de monosacárido que tenemos. Entonces, se le coloca 1, 4, alfa. ¿Por qué? Alfa porque el grupo hidroxilo del carbono anomérico se encontraba en una posición alfa, o sea, se encontraba hacia abajo, y por eso nosotros le colocamos alfa y al final le colocamos glicosídico. Vaya. Entonces tenemos ahí la formación de ese enlace
Y en el caso de la celobiosa, que proviene de la hidrólisis de la celulosa y es la estructura que hemos colocado en la parte de acá, si nosotros identificamos, siempre es un enlace 1,4, pero en este caso es en beta. Entonces, dependiendo cuál sea el anómero de la primera unidad de monosacáridos, si es un alfa o es un beta, así es como llevará el nombre en la parte de acá del enlace. Entonces, es meramente de saber reconocer por quién es que se encuentra formado, en este caso, por quién es que se encuentra formado este disacárido, o sea, cuáles son las unidades de monosacárido que lo forman y el tipo de enlace del cual está uniendo a estos dos monosacáridos para la formación de disacáridos. Entonces ahí tenemos a la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y tenemos a la celobiosa, que proviene de la hidrólisis de la celulosa. Y tenemos acá otros dos disacáridos, tenemos la lactosa y tenemos la sacarosa. También son disacáridos. En este caso también es un enlace 1,4 uniendo o reaccionando hidroxilo al carbono número 1 de la primera unidad de monosacárido, que en este caso es una galactosa, reaccionando con el grupo hidroxilo de la segunda unidad de monosacárido, que para este caso es la glucosa. Entonces, enlace 1,4 beta glicósido. En algunos textos lo mencionan como glicosídico. Para este caso, quiero ver que era de McMurray, no, era de Carey, si lo menciona de esta manera. Entonces, cualquiera de las dos, porque creo que McMurray sí lo menciona como glicosídico, pero hay identificar eso. Y en el caso de la sacarosa, que tiene algo como que bien especial, el caso de la formación de este disacárido, en el cual el enlace de unión de los dos monosacáridos se lleva a cabo con el grupo de hidroxilo, que se encuentran en los dos carbonos anoméricos, tanto de la glucosa como también de la fructosa. Entonces, sacarosa está formado por una unidad de fructosa, por una unidad de glucosa, entre qué grupos hidroxilo van a estar reaccionando para la formación de este enlace glicosídico, entre el grupo hidroxilo de los carbonos anoméricos, tanto de la glucosa como de la fructosa. Entonces aquí le colocan que en el caso de la sacarosa tiene el enlace 1,2 glicosídico o glicósido, como le mencionan en la parte de acá. Y esa es como que la característica que tiene en el caso de esos dos disacáridos. Y quiero ver, esta es una lecturita que le había colocado por acá, pero creo que nos vamos a pasar a este caso de acá, que tenemos que ver los polisacáridos. Ya unos minutitos nada más, porque pues no nos alcanzó como que mucho el tiempo. Pero bien, tenemos acá a los polisacáridos, y como les decía, poli es de muchos, o sea, muchas unidades de monosacáridos que se van uniendo a través de los grupos hidroxilo del carbono anomérico para formación de grandes cadenas de polisacáridos. Tenemos el caso de la celulosa, por ejemplo, que no es más que la unión de una serie de monosacáridos. En este caso específico son unidades de glucosa que se encuentran unidos a través de un tipo de enlace 1,4 beta. ¿Beta por qué? Por la dirección que toma este grupo de hidroxilo del carbono anomérico, beta glicósidos o glicosídicos. Quiero ver, ahora, tenemos por acá el caso del almidón, que en el almidón, bueno, proviene de diferentes tipos de alimentos, como ustedes ya saben,
por ejemplo, del maíz, por ejemplo, la papa, por ejemplo, el caso de la yuca que les había colocado acá, podemos tener almidón. El almidón se encuentra formado aproximadamente de un 20% de esta cadenita que tenemos en la parte de acá, que se le da el nombre de amilosa, y aproximadamente el 80%, perdón, me equivoqué, el 80% acá lo vamos a tachar por aquí, sería de amilopeptina. Entonces, por acá, amilopeptina y amilosa. En el caso de la amilosa, pues nosotros podemos identificar igualmente unidades de glucosa que se van uniendo de manera lineal a través de enlaces 1,4 glicosídicos. Y en el caso de la amilopeptina, que básicamente vamos a tener nuevamente esas uniones de glucosa a través de enlaces 1,4 alfa glicosídicos. Pero también nosotros vamos a encontrar como característica estructural ramificaciones, por ejemplo, estas que tenemos en la parte de acá. Entonces vamos a tener ramificaciones en los cuales vamos a encontrar enlaces 1,6 glicosídicos. Y bueno, eso es lo diferente que tiene, por lo menos en cuanto a estructura, esta porción de acá respecto a la porción de amilosa que me forma el caso del almidón. Y el glucógeno, que en el caso del glucógeno pues es muy parecido a la parte de la amilopeptina que hablábamos anteriormente, porque también vamos a obtener largas cadenas en las cuales se han ido uniendo glucosas, pero también vamos a tener ramificaciones con enlaces del tipo alfa 1,6 glicosídicos. Pero en este caso difiere un poquito respecto a la otra, en que acá vamos a tener mayor cantidad de ramificaciones respecto al caso de la amilopeptina. ¿Por qué es importante el glucógeno? Esto lo van a ver un poquito más desarrollado en la parte de bioquímica, pero es una molécula, me dice acá, de almacenamiento de energía. Es como la glucosa, se van a estar almacenando en nuestro cuerpecito cuando nuestro cuerpo no necesita utilizarlas inmediatamente, las almacena de esta manera, y entonces luego por un proceso que experimenta es capaz de hidrolizar la glucosa que tenemos allí almacenada en forma de glucógeno para poder obtener energía a partir de este. Entonces es glucógeno muy parecido al caso de la amilopeptina, pero en el caso de la, ¿cómo se llama? En el caso del glucógeno pues vamos a tener mayor cantidad de ramificaciones que en el caso de la amilopeptina. Entonces, eso básicamente, y les dejo la bibliografía. Les dejo la bibliografía para que igual la van a encontrar en el aula virtual.